Creepypastas para poner de fondo mientras Maduro se convierta en super bigote. Bueno gente, este es el primer video del año, quería que sea algo especial, algo más clásico, pues, y nada gentita linda, espero lo disfruten, he estado algo ocupado toda esta primera semana del año, espero hayan comido sus uvas, y les vaya bien este año, muchísimas gracias por su apoyo en serio. La razón por la que ya no voy al centro comercial. Todos tenemos ese miedo que parece irracional para la mayoría, ya sean los payasos, los insectos, los baños públicos, lo que sea, sin embargo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que esos miedos tuvieron que nacer en alguna parte, ¿verdad? Para mí, ese miedo son los centros comerciales, no he puesto un pie en uno en los últimos 6 años, y no creo que lo vuelva a hacer, no después de lo que pasó la última vez. Tenía 16 años cuando ocurrió, unas amigas y yo decidimos faltar a clase un día para hacer algo rebelde, éramos adolescentes, ya saben, solo queríamos sentirnos adultas. Mi amiga, a la que llamaré Lisa, acababa de obtener su licencia, sus padres le habían regalado un coche y ella era nuestra conductora designada, nos recogió en el punto de encuentro y junto con mi otra amiga, Ashley, comenzamos nuestro viaje al centro comercial local. Nunca olvidaré la impresión que sentí cuando entramos al estacionamiento y vimos que estaba casi completamente vacío, solo había un puñado de autos, supongo que en ese momento no nos dimos cuenta de que faltar a la escuela significaba que estábamos fuera mientras el resto del mundo estaba ocupado y seguro. Decidimos entrar, pero una sensación surrealista y extraña nos invadió a las 3, nunca había visto el lugar tan desierto, realmente le quitaba la diversión, parte de la experiencia es la multitud, ¿no? El ajetreo, en fin, me estoy desviando. Mientras caminábamos por el edificio, entrando en algunas tiendas, decidimos que la idea, realmente no había valido la pena, no era divertido sentir que estábamos solas, acordamos comer algo en la feria de comida y luego llevar nuestra actitud rebelde a otra parte. Al llegar a la feria de comida, nos separamos porque cada una quería un restaurante distinto, Ashley y Lisa se fueron a un extremo, y yo al otro. En el camino, fue cuando lo vi. Estaba sentado solo en una de las mesas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, vestía ropa andrajosa y sandalias, y sus ojos estaban completamente inyectados en sangre, pero lo peor, lo más aterrador, eran sus pupilas, sus ojos no solo estaban rojos, se estaban poniendo en blanco mientras se sentaba allí, asintiendo de forma esporádica. Traté de fingir que no lo veía, e incluso caminé haciendo una curva enorme para evitarlo, pero todos mis esfuerzos se derrumbaron cuando Lisa cometió el error que nos costó la paz, desde el otro lado de la feria de comida, ella me gritó. María. ¿Tienes mi celular? El hombre dejó de balancearse al instante, girando su cabeza hacia Lisa y luego hacia mí, se puso de pie, temblando, y empezó a caminar en mi dirección. Yo, estaba, petrificada. Me quedé allí, viendo cómo se acercaba, pero no podía moverme, se detuvo a menos de 30 centímetros de mí, antes de hablar con una voz que sonaba como cristales rotos. María. Ese era el nombre de mi madre, ¿quieres ser mi nueva madre? No hablé, mi boca se abrió, pero no salieron palabras, en su lugar, tartamudeé intentando encontrar los sonidos que me habían abandonado, y ese, hijo de puta, me mandó a callar, hizo un SHHHHH lento y metódico mientras yo estaba frente a él, aterrorizada. Puntualizó esto acariciando mi cara con su mano sucia, y pasando mi cabello detrás de mis orejas, mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí que el tiempo se detenía, mi estado de shock solo se rompió cuando Ashley y Lisa llegaron corriendo, gritándole al tipo que se alejara de mí. Con más gente mirándolo, el tipo se alejó cojeando, desapareciendo por los pasillos del centro comercial, yo quería irme de inmediato, pero Ashley y Lisa insistieron en comprar la comida primero, ya se fue, me dijeron, ¿lo asustamos? Sí, claro. A regañadientes, las vi comer, yo había perdido todo el apetito, solo quería llegar a casa, terminaron, y comenzamos el camino hacia la salida. Ahora, ¿recuerdan que les dije que no había muchos autos? Bueno, ahora, el coche de Lisa era el único en todo el estacionamiento, eso me dio una mala espina de inmediato, una corazonada que debí haber escuchado, debí llamar a mis padres, debí volver a la escuela, pero en lugar de eso, caminé hacia el coche. A medida que nos acercábamos, pude distinguir una figura agachándose detrás de la llanta delantera de Lisa, me detuve en seco, pero Lisa y Ashley siguieron caminando, usando todas mis fuerzas, grité para que se detuvieran, cuando lo hicieron, se giraron hacia mí, y mientras estaban de espaldas, aquel hombre se levantó detrás del neumático.
Tenía una sonrisa horrorosa en su rostro, como si su boca intentara saltar de su cara, y sostenía una pequeña varilla de metal en sus manos. Murmuró una frase, lo suficientemente fuerte para que las tres la escucháramos. Hola, mamá. Pensé que estábamos acabadas, pensé que ese hombre nos iba a matar. En lugar de eso, con esa sonrisa todavía pegada a su cara, simplemente retrocedió y se fue caminando. Por la gracia de Dios, se alejó. Aprovechamos la oportunidad para lanzarnos dentro del coche. Bueno, Ashley y yo lo hicimos. Lisa se quedó congelada un momento frente a su puerta, mirando con asombro el lugar donde el hombre había estado agachado, sacudió la cabeza como queriendo borrar un pensamiento, entró y arrancamos a toda velocidad, salimos de allí como alma que lleva el diablo. Todas estábamos en pánico, pero Lisa parecía que estaba ocultando algo. La presioné hasta que finalmente confesó. Aquel hombre había tallado las palabras, el coche de mamá, directamente en el guardabarros delantero de Lisa. Para eso era la varilla de metal. Cuando les digo que no dormí por semanas, no estoy bromeando, lo digo con toda la sinceridad de mi cuerpo, así que, sí, todos tenemos nuestros miedos, pero a veces, esos miedos están justificados. Soy entrenador en un gimnasio de 24 horas y descubrí por qué los clientes de la noche adelgazan tan rápido. Enero es el mes de las mentiras. Si has trabajado en la industria del fitness tanto tiempo como yo, eventualmente aprendes a odiar el calendario. El 2 de enero marca el inicio de la migración de las almas arrepentidas, llegan cargando botellas de agua coloridas, impulsados por la frágil determinación de alguien que pasó 3 semanas atiborrándose de comida navideña y ahora quiere el cuerpo de una estrella de pop antes de carnaval. Lo llaman Proyecto Verano, yo lo llamo Proyecto Desesperación. Mi nombre es Danilo, soy entrenador en el Iron Fit 24 horas, una de esas cadenas de bajo costo que se han extendido por Sao Paulo como una plaga, paredes negras, luces de neón amarillas, música electrónica demasiado alta y mensualidades ridículamente baratas. Trabajo en el turno que nadie quiere, de medianoche a 6 de la mañana. Es un turno solitario, insomnes, policías, y algunos tipos antisociales que odian compartir las máquinas, pero este enero, algo era diferente. Todo empezó con Mariana, era una enfermera de unos 30 años, con algo de sobrepeso, siempre amable, traía café y charlaba sobre series entre series de prensa. Su meta era perder 5 kilos, algo saludable. Cuando regresé de mis vacaciones el 3 de enero, Mariana estaba allí, eran las 3:15 de la madrugada, casi no la reconozco. En menos de 2 semanas, parecía haber perdido 15 kilos, su ropa deportiva, antes ajustada, ahora colgaba de su cuerpo como sacos vacíos, su rostro estaba demacrado, sus pómulos sobresalían como cuchillas bajo una piel pálida, tenía ojeras profundas y ojos vidriosos, enfocados en la nada. Mariana. La llamé, ¿te ves diferente? Ella no sonrió, solo giró la cabeza lentamente, como un robot con engranajes oxidados. Necesito entrenar, susurró, con voz ronca y seca. Claro, pero ¿estás bien? Estás muy pálida. Sala de spinning, dijo ella, ignorando mi pregunta. Clever dijo que la sala de spinning estaba cerrada por mantenimiento, le advertí. Clever era el gerente, un tipo que parecía construido con piezas de Lego hechas de carne y esteroides, nunca estaba en el gimnasio de madrugada, su turno era de oficina. ¿Está Clever aquí?, pregunté confundido. Mariana no respondió, caminó hacia el fondo, donde la sala de bicicletas tenía los cristales cubiertos por completo con papel de carnicero. Mantenimiento, decía un cartel torcido. Mariana tecleó un código en la puerta, la luz se puso verde y entró, una ráfaga de aire caliente y húmedo escapó antes de cerrarse, no olía a sudor, olía extraño. En las siguientes noches, el patrón se repitió, no era solo Mariana, había un grupo de unos 10, hombres y mujeres de varias edades, pero todos con la misma estética cadavérica, piel gris, delgadez extrema, manos temblorosas y esa mirada de pez muerto. Llegaban siempre a las 3 de la mañana, iban directo a la sala de spinning, y desaparecían por exactamente 1 hora, no tocaban las pesas, no bebían agua, entraban caminando y salían arrastrándose, empapados en un sudor que parecía aceite. Intenté hablar con Clever a las 6 de la mañana. Clever, ¿qué pasa en la sala de bicicletas? Mariana está enferma, ha perdido peso demasiado rápido. Clever ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Es un grupo de alto rendimiento, Danilo, protocolo de la franquicia, hit metabólico, cosas de élite, no te metas. Pero parecen adictos al crack. Clever, su piel se está derritiendo, ¿y qué es ese olor? Clever me miró, su sonrisa blanca desapareció y sus ojos se volvieron fríos. ¿Eres médico, Danilo?
No, eres entrenador, así que entrena cuerpos y déjame la gestión a mí. Si se enferman, firmaron un descargo de responsabilidad. No pierdas tu empleo por curiosidad. Anoche, decidí que no iba a ignorarlo más, eran las 3:40, el grupo zombie llevaba 20 minutos adentro, el gimnasio estaba vacío, me acerqué a la puerta y pegué el oído al cristal. Podía escuchar el zumbido de las bicicletas girando, pero no había música, no había gritos de motivación, solo escuché gemidos, gritos ahogados de dolor, llanto, y alguien vomitando. Probé la manija, cerrada, miré el teclado, 4 dígitos, recordé el tatuaje en el brazo de Clever. 1985, su año de nacimiento, tecleé 1985. La luz se puso verde, tomé aire, me cubrí la nariz con la camiseta y abrí la puerta. El calor me golpeó como un puñetazo físico, la temperatura debía rondar los 50 grados, el aire era espeso, irrespirable, saturado de humedad y un olor químico a vinagre podrido mezclado con carne hervida, la sala estaba en penumbra, iluminada solo por luces rojas de emergencia. Había 12 bicicletas, todas ocupadas, pero no estaban simplemente pedaleando. Mariana estaba en la primera bicicleta, atada a la máquina, tenía correas de velcro sujetando sus muñecas al manillar y sus pies a los pedales. Pedaleaba a un ritmo frenético, inhumano, sus piernas eran un borrón, pero no lo hacía voluntariamente, su bicicleta estaba conectada a un motor externo, el motor obligaba a los pedales a girar, si ella dejaba de aplicar fuerza, el movimiento mecánico le rompería las piernas, tenía que seguir el ritmo de la máquina para evitar que sus huesos se hicieran polvo. Pero lo peor eran las máscaras, todos llevaban una máscara de oxígeno transparente, conectada a tubos que bajaban del techo, dentro de las máscaras, se bombeaba un gas amarillento. Mariana me miró, sus ojos estaban rojos por vasos sanguíneos reventados, su piel brillaba con sudor, pero también con ampollas, pequeñas ampollas de quemaduras cubrían sus brazos, estaba cocinándose, literalmente. Dios mío. Grité, corriendo hacia ella, intenté soltar el velcro, pero estaban asegurados con precintos industriales, miré el panel, no había botón de parada, el cableado iba directo a la pared. ¿Qué carajos haces aquí? La voz venía de las sombras, Clever estaba allí, llevaba un traje de protección química y una máscara de gas profesional, sostenía una tableta. Apaga esto. Grité, tosiendo por el calor y el olor, los estás matando. Mariana tiene una fiebre altísima. Clever caminó tranquilamente hacia mí, se veía enorme en ese traje. No están muriendo, Danilo, están metabolizando. ¿Sabes qué es el DNP? Dinitrofenol. Señaló los tubos del techo, es un compuesto industrial, usado para fabricar explosivos en la Primera Guerra Mundial, hace que las células dejen de almacenar energía y conviertan todo en calor, la grasa se vuelve fuego. Esto es veneno. Intenté lanzarme sobre él, pero el calor me mareaba, mis piernas pesaban como el plomo, es eficiencia. Gritó Clever, ellos firmaron el contrato. Querían perder 10 kilos en una semana, rogaron por esto, el gas eleva su temperatura corporal a 40 grados, queman 5000 calorías por hora sentados ahí, sí, es incómodo, sí, cocina un poco los órganos internos, pero mírala. Señaló a una mujer en la segunda fila, era un esqueleto, entró aquí el lunes siendo talla 14, hoy es viernes y es talla 4, su proyecto verano está terminado, ¿a quién le importa si necesita diálisis el resto de su vida? Se verá delgada en bikini. Estás enfermo. Intenté golpearlo, fue un error, llevaba 2 minutos respirando ese aire tóxico, mi golpe fue lento y patético, Clever me agarró del brazo y me empujó, caí al suelo de goma, el suelo estaba hirviendo, quemó mi mano. Vi a Mariana mirándome, una lágrima de sangre corría bajo su máscara, movió los labios y pude leer, mátame. Me levanté, tropezando, y corrí hacia la puerta, necesitaba llamar a la policía, agarré la manija, cerrada, la sesión no ha terminado, Danilo, dijo Clever, tecleando en su tableta, las cerraduras son automáticas, solo se abren cuando termina el ciclo térmico, faltan 30 minutos. Escuché un clic mecánico en el techo, el siseo del gas aumentó, y ya que estás aquí, y has visto el secreto comercial de la franquicia, creo que necesitas un entrenamiento, te ves un poco hinchado, Danilo, mucha cerveza en las fiestas. Sentí que mi garganta se cerraba, el aire se volvía amarillo, el DNP en forma gaseosa se absorbe por la piel, explicó Clever, como si diera una clase, sin máscara, absorberás una dosis letal en, digamos, 10 minutos, tu temperatura subirá a 42 grados, tus proteínas se desnaturalizarán, tu cerebro se cocinará dentro de tu cráneo, es una muerte rápida, pero, caliente.
Corrí a las ventanas y golpeé el cristal, vidrio templado doble, irrompible sin un martillo, grité por ayuda, pero ¿quién me escucharía? El gimnasio estaba vacío, el aislamiento acústico era perfecto. Clever se sentó en un taburete, cruzó las piernas y siguió monitoreando los datos. Ahorra oxígeno, Danilo, cuanto más te muevas, más calor generarás. Sentí el sudor brotar de mi frente, no era sudor normal, era una inundación, sentí un ardor en el estómago, como si hubiera tragado brasas calientes, mi visión empezó a nublarse, amarilleando en los bordes. Miré a Mariana, se había desmayado, pero sus piernas seguían girando, 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 impulsadas por el motor implacable. Escuché un chasquido seco, crack. Su rodilla se había roto, el hueso atravesó la piel, blanco y brillante, pero la máquina siguió forzando la pierna, moliendo la articulación con cada rotación. Clever ni siquiera miró. Caí de rodillas, el suelo estaba hirviendo, mi piel estaba roja, palpitante, podía sentir mi sangre burbujeando en mis venas, era como estar dentro de un microondas gigante. Faltan 20 minutos, la voz de Clever sonaba distante y metálica. Aguanta, piensa en los resultados, piensa en lo marcado que te verás en el ataúd. Mis ojos se están hinchando, creo que mis lágrimas se evaporan antes de caer. Estoy escribiendo esto en las notas de mi celular, con los dedos resbaladizos por el sudor y la grasa que gotea de mis poros. La batería se está agotando, el teléfono también se está sobrecalentando. Si alguien encuentra este celular, si alguien encuentra lo que queda de nosotros, no crean el reporte oficial, dirán que fue un incendio, dirán que fue un cortocircuito en el sauna. No lo fue, fue el proyecto verano. Clever se está levantando ahora, viene hacia mí con una jeringa, para acelerar el proceso, dice. Tengo tanto calor, solo quería que el aire acondicionado funcionara. Mariana dejó de moverse, su máscara está llena de vómito negro. Clever está sonriendo. Es enero, es el mes del proyecto verano, es el mes de las mentiras. Imagen cruel. Lin Maopic. Para todos los empleadores, y todos los trabajadores del mundo. Dallas Taylor estaba a punto de tirar lo poco que le quedaba con absoluto abandono, sin importarle las consecuencias futuras, no le importaba, se sentía tan divorciado de cualquier tipo de futuro que la idea le parecía divertida, algo insignificante, fácil de ignorar. Frente a él, atado a una silla, estaba ese hombre pequeño y repulsivo, ya estaba sangrando, ya estaba llorando, pero habría mucho más. ¿Cómo llegamos a esto? 9 meses atrás, Dallas estaba feliz de empezar a trabajar en el restaurante 51 Chinese Kitchen, solo tenía pelusas en los bolsillos y excusas, necesitaba el dinero, todo era muy caro en Los Ángeles, nada que ver con el pequeño pueblo donde creció. Al principio, todo iba bien, Dallas hacía su trabajo, se llevaba bien con sus compañeros y con los clientes, pero los dueños del restaurante eran codiciosos, extendían las horas de operación, exigían más trabajo y pagaban menos. Además, su supervisor, el señor Lin, era una serpiente de dientes amarillos y grasientos, una cúpula calva y brillante que lo criticaba todo, que respiraba en el cuello de cada mesero, gritando en un inglés apenas inteligible, especialmente a Dallas, él era su favorito. Lin odiaba ver al chico, odiaba su juventud, su energía, su vitalidad y su sonrisa, todo eso le resultaba repugnante, así que arremetía contra él cada vez que tenía oportunidad, y podía hacerlo, su hermano era el dueño del negocio. Hacían trabajar a todos horas interminables, robándoles las horas extras y quedándose con un porcentaje de las propinas, todos estaban cansados, infelices, especialmente Dallas, que ahora vivía en un estado de agotamiento perpetuo, sus niveles de ansiedad se dispararon, el señor Lin no lo dejaba en paz. Dallas empezó a beber, descubrió que tenía un amigo en esos tiempos difíciles. El tequila, eso es lo que el restaurante le había dado realmente, eso es lo que le ayudaron a encontrar en sí mismo, qué gran lugar. Dallas se despertó una mañana, con una resaca terrible y agotado por el turno anterior, vio una notificación en su teléfono. El horario de trabajo, al abrir el mensaje, el último vestigio de control desapareció. Le habían cortado las horas por completo, solo 2 turnos, eso era todo, 2 turnos que eran como 2 palabras claras. Púdrete. Oh Dios mío, no podré pagar la renta, pensó. Ya casi no comía, la perspectiva de quedarse en la calle era una realidad gritando en el horizonte. A ellos no les importa una mierda, no soy una persona para ellos, no me tratan como a una, y últimamente, yo tampoco me he tratado como a una, he dejado que me degraden, no más, si yo no soy una persona para ellos, ellos no serán personas para mí.
Ese día Dallas no fue a trabajar, lo llamaron varias veces, dejando mensajes de voz furiosos, preguntando dónde estaba, no hubo respuesta. Hasta más tarde, después del cierre. Cuando el personal de cocina ya se había ido, eran más de las 2 de la mañana, el señor Lin estaba solo en el estacionamiento, caminando hacia su auto. Dallas se movió rápido con un tubo de metal y lo tomó por sorpresa. Cuando el señor Lin despertó, su cabeza palpitaba, su cuero cabelludo estaba abierto y la sangre corría libremente por su cara. Para Dallas, el tipo parecía un demonio con una máscara roja. Lin estaba confundido, luego aterrado, empezó a maldecir, a escupir, alternando entre un inglés roto y mandarín acelerado. Estaba atado a una silla con cuerdas y cinta adhesiva. Dallas dejó que todo el ruido pasara sobre él, sin sentir nada, no dijo nada, todavía. Esto era maravilloso, y apenas estaban empezando. Dallas respiró hondo, y le dio una bofetada seca en la cara. Lin dejó de balbucear. Lo siento, necesitaba que te callaras la boca para esto, dijo Dallas, hizo una pausa y continuó. ¿Cómo te sientes, presidente Mao? No muy bien, imagino. Lin no dijo nada, tenía náuseas. Ah, claro, no lo sabes, ¿verdad? Todos te llamamos presidente Mao en el trabajo, todos, los meseros, los de cocina, el barman, todos pensamos que es muy gracioso, especialmente yo. ¿Tú crees que es gracioso? Lin seguía en silencio, temblando de sudor frío. ¿Sabes por qué te llamamos así, Lin? No es porque seas chino, bueno, no solo por eso, soy un fanático de la historia, y te llamamos así porque eres igual a él, usas a la gente, usas seres humanos, vidas humanas, los consumes y los tiras como basura, porque no te importa, no te importan sus sueños, ni cuánto han trabajado para ti, no te importa el daño que causas, porque eres un gusano egoísta, sin alma, eres un cerdo, jefe Zedong, eres un cerdo gordo, grasiento, y egoísta. Dallas se alejó un poco. ¿Sabes qué hacía mi padre para ganarse la vida? Lin parpadeó, pensaba que el chico estaba loco. Te hice una pregunta, Lin. No, respondió Lin finalmente. Mi padre era un vaquero, criaba ganado, caballos, y cerdos. Él decía que los cerdos eran los que daban el verdadero dinero. ¿Me sigues, Lin? Porque no parece que me estés siguiendo. Sí, te sigo, dijo Lin rápido, tratando de ganar tiempo, intentando soltarse. Zas. Dallas lo golpeó de nuevo. Lin, no estabas prestando atención, y te ves un poco enojado. No estás enojado, ¿verdad? Lin movió la cabeza de lado a lado. No, bien, porque yo sí lo estoy. Esto es una reunión entre empleado y empleador, y es importante que sepas por qué vas a morir esta noche. ¿Qué? Gritó Lin, ¿de qué hablas? Auxilio. Ayúdenme por favor. Llamen a la policía. Dallas solo sonreía, sacudiendo la cabeza. Grita todo lo que quieras, la policía ya no viene por aquí, los vecinos siempre están gritando, los policías vinieron las primeras 100 veces, pero ya no se molestan con este edificio, créeme, lo escucho todo a través de las paredes, son muy delgadas. Dallas apretó el puño y le rompió la nariz de un golpe, la sangre brotó y Lin empezó a ahogarse con su propio fluido. Dallas quería que el cerdito aprendiera la lección. Mi padre decía que los cerdos, además de ser asquerosos, son muy malos. ¿Conoces la palabra, Inge? ¿La pronuncio bien? Eso es lo que te voy a hacer, Inge. Por el horror en los ojos de Lin, Dallas supo que había pronunciado bien la palabra, castración. Lin empezó a forcejear con más fuerza, pero Dallas agarró un tubo de plomo. No te preocupes, el Inge vendrá después. Primero vamos a ablandar un poco la carne. Y con eso, golpeó, 1, 2, 3, 10 veces. Lin sollozaba, sus costillas estaban destrozadas, sus riñones sangraban. Dallas lo orinó, se burló de él, y luego le echó un cubo de agua fría para lavarlo. Ya no más peleas, cerdito, puedes chillar todo lo que quieras, pero esto terminará pronto. Con una caja de cartón y mucha crueldad, Dallas cumplió su promesa, le cortó los testículos a Lin, el salón se llenó de gritos inhumanos, luego, con un encendedor Zippo, quemó la herida para sellarla, como si fuera un soldador. Lin se desmayó por el dolor, por el shock. Dallas lo dejó descansar, no era un hombre cruel, no quería hacerlo trabajar de más. Lin despertó 1 hora después con la agonía más grande de su vida, había un sonido de fritura, y un olor, a carne de cerdo dulce. Trató de gritar, pero tenía un trapo sucio en la boca. Dallas estaba frente a la estufa, sonriendo. Espero que no te importe que empezara sin ti, cerdito.
2 losas largas de carne sangrienta se doraban en la sartén. Lin miró hacia abajo, tenía 2 cortes profundos, uno en su glúteo izquierdo y otro en su pantorrilla. Dallas volteó los filetes humanos en su propia grasa. No te preocupes, presidente Mao, ya viene la cena. Dallas sirvió la comida, un plato para él en la mesa, y otro en un tazón de perro para Lin en el suelo. Dallas cortó un trozo, lo masticó, y de repente, lo escupió con asco. ¡Ac! ¡Qué asco! Sabe terrible. El Inge no funcionó. Tienes un sabor horrible, Lin. Deberías estar avergonzado, eres dueño de un restaurante. Tiró la mesa al suelo con furia. Está bien, Mao Pig, no te preocupes, tengo otra idea, algo para toda la familia de 51 Chinese Kitchen, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Una familia, y las familias, comparten. Más tarde esa mañana, en la calle Washington, los pocos transeúntes se quedaban boquiabiertos. Dallas Taylor caminaba con una sonrisa de oreja a oreja, vestía el uniforme militar de su padre, y se había afeitado la cabeza. Llevaba al señor Lin a 4 patas, como una bestia, con un collar de cuero con púas y una correa. Lin solo miraba el pavimento, no se atrevía a hablar, estaba casi desnudo, cubierto de moretones, sangre y cortes, en su frente y en su pecho. Dallas había tallado un nombre con letras sangrientas: Lin Mao Pig. Llegaron al restaurante justo cuando el personal estaba abriendo. Todos se quedaron petrificados, los meseros, los cocineros, y la familia de Lin, su hermano, su esposa, su sobrina, todos estaban allí. Dallas estaba feliz de que pudieran verlo antes del final. Dallas Taylor, calvo, en camuflaje y botas de combate, sostenía la correa del destrozado señor Lin. Alguien gritó, otros intentaron acercarse, pero Dallas sacó una pistola calibre 45, todos retrocedieron. Dallas Taylor sonrió, rió profundamente hasta las lágrimas por última vez. Deberían ver sus caras. Gritó. Luego se puso el arma en la sien y apretó el gatillo. El restaurante ahora está cerrado. Fin. Una ventana con vistas al cementerio. España, época actual. Blanca llegó a la ciudad desde un pequeño pueblo para estudiar en la Academia de Bellas Artes. Desde niña, sus padres fomentaron su talento para el dibujo. Para ella, cada mañana comenzaba con bocetos rápidos de su familia, y sin importar el clima, ellos siempre se reían. Blanca sonrió cálidamente al colocar la foto familiar en la mesa de su habitación alquilada. Las ventanas daban a un antiguo y pintoresco cementerio, donde entre avenidas sombrías se alzaban monumentos, criptas oscurecidas y lápidas, un recuerdo de aquellos que partieron al mundo de las sombras. Por un momento, Blanca pensó en cómo lidiaría con la muerte de sus padres, y su corazón dolió de tristeza. Sacudiendo los pensamientos sombríos, tomó su cuaderno y empezó a dibujar. Los días pasaban entre estudios, y las hojas de otoño caían con un susurro mortal. Cuando Blanca vio por primera vez una procesión fúnebre a través de la ventana, le llamó la atención la estética del funeral. Parecía sacado de una pintura del siglo XVIII, todos vestían de negro, y los caballos tiraban lentamente de una plataforma con un ataúd decorado con flores y cintas. Deben estar filmando una película de época, pensó Blanca. Pero entonces notó algo, la vista desde esa ventana era sutilmente brumosa, como si los colores fueran varios tonos más pálidos que el paisaje real. Miró por la otra ventana y los colores eran normales, naturales, y la avenida estaba vacía. Frunciendo el ceño, volvió a la ventana de la procesión. Una mujer de negro, que caminaba junto al ataúd, se detuvo, giró bruscamente y miró directo hacia Blanca. Blanca se estremeció y retrocedió. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie en el cementerio. No lo imaginé, definitivamente lo vi, murmuró. Lamentó no haber tomado una foto, así que tomó su cuaderno y empezó a dibujar a la extraña mujer. El fin de semana, Blanca se despertó tarde, abrió la ventana y vio algo inusual. A lo lejos, muchas personas demacradas y vestidas con ropa antigua cavaban una gran fosa entre las tumbas. Hombres armados con boinas rojas y camisas azules los vigilaban, fumaban, gritaban con malicia y escupían a los que trabajaban abajo. Blanca, que era vegetariana y rechazaba toda violencia, observó con horror. Un camión viejo llegó con más personas agotadas. Los soldados los arrearon hacia la fosa con golpes e insultos. De pronto, un grito resonó. ¡Arriba España! Y los soldados abrieron fuego, fusilando a los civiles desarmados a quemarropa. Blanca lanzó un grito desgarrador ante el horror. Varios soldados corrieron hacia su posición. Ella cerró la ventana de golpe y retrocedió temblando. El rostro de uno de los soldados apareció detrás del cristal, empañado por el polvo.
El rostro se pegó a la ventana, Blanca se quedó como una estatua, el soldado hacía muecas silenciosas y su mirada desenfocada deambulaba por la habitación, ignorando por completo a la chica. No puede verme, se dio cuenta Blanca. Un momento después, el rostro desapareció, Blanca se derrumbó en el suelo, tardó mucho en recuperarse de lo que había visto. Más tarde, cuando mostró sus dibujos en la academia, el profesor suspiró profundamente. ¿Por qué elegiste este tema? Es el pasado terrible de España, que nunca podrá borrarse. Blanca mintió, diciendo que le afectaba la crueldad de los falangistas de la era de Franco. La siguiente vez que Blanca vio una procesión, se veía moderna, un coche fúnebre negro avanzaba lentamente, y una orquesta tocaba la marcha fúnebre de Chopin. Finalmente algo real, pensó Blanca, y sacó su teléfono. Apuntó la cámara, pero en la pantalla solo se veía el paisaje vacío, sin procesión, la música se detuvo, y toda la gente del funeral se detuvo al unísono y giró en su dirección. Blanca se agachó rápidamente, con las manos temblando de miedo. No interactúes, comprendió Blanca, ellos sienten la atención, debía observar con frialdad e imparcialidad, esa era la clave para dibujarlos sin ser notada, eran como un espejismo, pero un espejismo capaz de interactuar con el mundo de los vivos. Blanca empezó a investigar, resultó que el cementerio estaba cerrado desde principios de los años 90, tras las investigaciones de los crímenes de la era de Franco, se habían descubierto fosas comunes de las víctimas del régimen allí mismo, también había entierros de la época de la epidemia de cólera. Blanca recordaba haber dibujado carros tirados por caballos apilados con cuerpos, como sacos sucios. Blanca, has elegido un tema inusual y triste, pero estás haciendo un trabajo excelente, la alabó el profesor. Al final del año académico, algo cambió, Blanca empezó a despertarse en medio de la noche por un ruido extraño, alguien, o algo, golpeaba la ventana desde afuera, como si buscara una entrada en la oscuridad. A pesar de sus precauciones, la habían sentido, ¿y si todos esos dibujos en la caja les están dando vida? ¿Y si mi arte es el combustible que necesitan? Pensó la chica. Tomó una decisión final, recogió todos los dibujos y los llevó al archivo de la academia, sintió que debía detener esto, y pronto, le dijo a la dueña que no alquilaría la habitación el próximo año, y con el corazón en paz, se marchó a casa de sus padres, llevándose consigo una experiencia que la ciencia no podía explicar. Cuando el nuevo inquilino se mudó a la habitación, le esperaba una renovación fresca, pero no sabía que una de las ventanas era como una pantalla de proyector, donde la muerte sigue mostrando historias del pasado oscuro. Mi trabajo es vigilar a los moribundos, desearía que eso fuera lo único que veo. No sé si esto es una confesión o una advertencia, tal vez es solo un grito al vacío, porque ya no puedo gritar en voz alta, tengo que estar callado, por ella. Durante 6 años, fui enfermero del turno noche en una unidad geriátrica de larga estancia. Si quieres saber lo que es ver el cuerpo humano fallar de todas las formas imaginables, ese es el trabajo para ti, no es como en las películas, no hay adrenalina, es el apagado lento y silencioso de una bombilla. Las noches son lo peor, después de medianoche, el hospital cambia, el bullicio desaparece y es reemplazado por un silencio profundo, interrumpido solo por el suspiro rítmico de un respirador. Mi mundo se reducía a la estación de enfermería, una pequeña isla de luz fluorescente rodeada de habitaciones oscuras, mi única compañía era el banco de monitores de seguridad. Eran viejos, baratos, la imagen era granulada, en blanco y negro, con una frecuencia de imagen tan baja que todo parecía irreal. Ahí fue cuando empecé a verlo. No fue algo que noté de inmediato, durante semanas, mi cerebro lo filtró como mala señal, se veía como el calor, un brillo, como el que sale del asfalto en un día de verano, una distorsión en el aire que vibraba a una frecuencia diferente, solo aparecía en los monitores, y siempre en un solo lugar, flotando directamente sobre la cama de un paciente. La primera vez que lo registré claramente fue en la habitación 308, un cartero jubilado con demencia, en el monitor vi una columna de estática y bruma sobre su cama, no tenía color, solo una vibración intensa que deformaba la imagen del hombre debajo. Caminé por el pasillo en silencio, abrí la puerta suavemente, la habitación estaba fresca, tranquila, el aire estaba perfectamente claro, no había nada allí, revisé sus signos vitales y regresé, en el monitor, el brillo había desaparecido. 3 horas después, el hombre de la 308 falleció. Una semana después, pasó de nuevo en la 312, una mujer que había sobrevivido a sus 3 hijos, vi el mismo brillo de calor sobre su cuerpo frágil, fui allí, el aire estaba limpio, ella murió por la mañana.
Esa vez, estuve presente cuando su hija llamó, estaba llorando, pero confundida. No entiendo, dijo ella, ayer estaba lúcida, me tomó la mano, pero me entrecerraba los ojos, dijo que no podía ver mi cara, que era solo un borrón, estaba tan asustada. Le dije la mentira de siempre, que el cerebro falla al final, que es falta de oxígeno, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. No podía ver mi cara. El patrón se volvió innegable, veía el brillo, el paciente moría, y luego la familia contaba lo mismo. Mi madre miró a través de mi hermano, preguntó por qué un extraño lloraba en su habitación. Ella decía, tu voz me es familiar, pero no sé quién eres, ¿dónde están tus ojos? Ese brillo de calor, esa criatura, estaba haciendo algo, estaba allí, y luego ellos se iban, y lo último que experimentaban era que el rostro de sus seres queridos se disolvía en una abstracción sin sentido. Intenté contárselo a una enfermera veterana, me miró con cansancio y me dijo que me tomara unos días libres. ¿Estás viendo fantasmas en la máquina? Duerme un poco, me dijo. Así que me lo guardé, empecé a llamarlo el carroñero en mi cabeza, no los mataba, ellos ya estaban muriendo, pero se alimentaba de algo en su salida, de sus recuerdos, de su reconocimiento. Mi muro de cinismo se derrumbó, yo era el único testigo. Y entonces, mi abuela se cayó. Ella me crió, ella era mi roca, se rompió la cadera, y a su edad, una caída es una sentencia de muerte. La operaron, pero hubo complicaciones, delirio. Un día estaba en el hospital general, al siguiente, la transfirieron a mi unidad. Mi mundo se detuvo, el lugar que antes era solo un trabajo se convirtió en el sitio más aterrador de la tierra. El carroñero ya no era una curiosidad, estaba cazando en mi casa. Tomé todos los turnos extra, mis colegas pensaban que era un nieto devoto, no tenían idea de que estaba haciendo guardia. Me sentaba en la estación de enfermería con los ojos pegados al monitor de mi abuela, cada parpadeo de la pantalla me daba un vuelco al corazón. Cuando no estaba en el monitor, estaba en su habitación, sosteniendo su mano, a veces despertaba y sus ojos me encontraban. Aquí estás, susurraba, mi niño, y sonreía, y yo pensaba, no se llevará esto, no lo permitiré. Necesitaba un plan, el bicho solo era visible en la cámara, invisible al ojo humano. ¿Qué era? ¿Infrarrojo? ¿Sensibilidad a la luz baja? Existía en el espacio gris entre la luz y la sombra. Pensé, ¿qué pasa si introduzco mucha luz? De golpe, violentamente. Compré por internet la linterna táctica más potente que pude encontrar, con función de estroboscopio, de esas que ciegan y confunden a los sospechosos. Parecía una locura comprar un arma para un fantasma, pero era lo único que tenía, la llevaba en mi bolsillo siempre. 2 semanas después, a las 3:17 de la madrugada, ocurrió. El aire sobre la cama de mi abuela empezó a ondular, primero fue pequeño, pero creció hasta formar ese brillo con forma humana que ya conocía, era más grande que nunca, vibraba con una intensidad espantosa sobre ella, podía ver cómo las mantas se deformaban bajo su peso invisible. El pánico me convirtió la sangre en hielo, pero la adrenalina me golpeó con fuerza, corrí por el pasillo, mis dedos apretando el metal frío de la linterna. Entré a la habitación tan fuerte que la puerta golpeó el tope, estaba oscuro, mi abuela se movió en la almohada. ¿Quién está ahí?, preguntó débilmente. No había tiempo, apunté al espacio vacío sobre su cama y pulsé el botón de estroboscopio. El mundo estalló en un cataclismo de luz blanca pura y destellante, el aire mismo pareció gritar, aunque no hubo sonido. El carroñero retrocedió como si lo hubieran golpeado, los destellos rápidos de luz y oscuridad lo obligaron a volverse sólido por un segundo. Y por un solo segundo, lo vi. Eran rostros, cientos de ellos, un mosaico giratorio de rostros humanos, todos aplastados en una forma humanoide, eran pálidos, traslúcidos, con las bocas abiertas en una agonía silenciosa. Reconocí al cartero de la 308, a la mujer que sobrevivió a sus hijos, a un hombre que murió de neumonía hace meses, rostro tras rostro, paciente tras paciente, todas las personas que murieron sin reconocer a sus familias. La criatura estaba hecha de ellos, de lo que les había robado. La luz volvió a golpearlo y con una contorsión violenta se disolvió como el humo en un huracán, se fue. La habitación volvió a la oscuridad, mi respiración sonaba como un rugido. ¿Qué en nombre del cielo fue eso?, preguntó mi abuela, su voz era clara, estaba asustada, pero me veía. Me acerqué a su cama temblando. ¿Está bien?, tartamudeé, fue solo una pesadilla. Ella me apretó la mano. ¿Te ves tan cansado?, dijo con una sonrisa. Mi niño, estás aquí. Empecé a llorar, de terror y de alivio, la había salvado, ella me había visto. Renuncié al día siguiente, no podía volver a sentarme frente a esos monitores sabiendo que el hospital era un campo de alimentación.
Mi abuela recibió el alta una semana después, está conmigo ahora, en mi pequeño departamento, todas las lámparas están encendidas, todo el tiempo, mi cuenta de electricidad es astronómica, pero no me importa, no hay rincones oscuros, compré 3 linternas más, hay una en cada habitación, incluso instalé una luz estroboscópica en la sala, donde ella duerme. No duermo, duermo 1 hora en una silla junto a su cama y me despierto con alarmas cada 45 minutos, cada vez que cierro los ojos, veo ese mosaico de rostros. Sé que sigue ahí fuera, sé que es paciente, está esperando a que me equivoque, a que esté demasiado cansado, a que caiga en un sueño profundo. Pero no lo permitiré, no dejaré que sus últimos momentos los pase mirando a su nieto y viendo solo un borrón, ella no morirá rodeada de extraños, cuando llegue su hora, ella me mirará, verá mi cara, sabrá que estoy aquí. Yo seré lo último que ella vea, quemaré mi imagen en su memoria con cada luz que poseo, me mantendré entre ella y esa oscuridad hambrienta, no sé cuánto tiempo podré aguantar, pero tengo que hacerlo, porque soy su nieto, y no dejaré que se la lleve. Mi hermana ha estado tuiteando desde su coma. 3 semanas, ese es el tiempo que ha pasado desde su accidente, el impacto no le quitó la vida, pero le robó la conciencia, siempre, y lo digo en serio, usen el cinturón de seguridad, eso fue lo que la salvó. Si no fuera por ese cinturón, yo no estaría escribiendo esto, no estaría tratando de proclamar mi cordura, estaría de luto, como una persona normal, pero no, ella tuvo que vivir, tuvo que enviar una onda de ansiedad incesante a nuestra familia, pero bueno, así es Amanda. No sabíamos si despertaría, todavía no lo sabemos, no tuvimos ese cierre, lo que sí sabemos, es que ella nos está enviando señales de alguna manera, rogándonos que la salvemos, rogándonos que la despertemos. Por suerte para mi familia, yo entiendo de redes sociales, tengo una cuenta de X, antes llamada Twitter, y por supuesto, sigo a mi hermana mayor allí. Ella es mi mejor amiga, la chica más divertida y dulce que conozco, en Twitter era una especie de microcelebridad, sus dibujos se volvían virales de vez en cuando, yo la miraba con admiración, publicaba a diario sus bocetos, me hacía sentir orgulloso de ella. Cuando ocurrió el accidente y esas publicaciones cesaron, mi dolor aumentó, extrañaba ver a la gente adorando su trabajo, revisaba su perfil todos los días, refrescando el muro por pura ilusión, solo quería ver un dibujo más, quería que volviera. Lamentablemente, mi deseo se cumplió, pero no con dibujos, no, esto fue mucho más horrendo. En lugar de su promoción habitual, imaginen mi sorpresa cuando, tras refrescar la página un día, vi un nuevo tweet, publicado hace exactamente 28 segundos. 3 palabras que han sido grabadas en mi cerebro con un cuchillo sin filo. Ayúdame, Donavin. Al principio estaba furioso, alguien había hackeado la cuenta de mi hermana y estaba siendo cruel sin ninguna razón, respondí al tweet, exigiendo saber quién estaba detrás de una broma tan pesada, esperé ansioso, refrescando la página cada 30 segundos. La respuesta que recibí, no fue lo que esperaba, está muy oscuro. Lo que más me molestó fue que yo estaba literalmente en el hospital, mirando a mi hermana mientras yacía rota en esa cama fría de la unidad de cuidados intensivos, reporté la cuenta y cerré la aplicación, decidí centrar mi atención en ella. Tomé su mano, apretándola fuerte mientras mis ojos se llenaban de lágrimas, por favor, rogué, por favor, despierta. Tan pronto como la última palabra salió de mis labios, sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo, era una notificación de publicación de mi hermana, esta vez, no pude descartarlo como un hacker tan fácilmente. El tuit decía simplemente, despiértame. Mi cabeza se giró hacia mi hermana, seguía allí, inmóvil, la habitación estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco, parecía que el tiempo se había congelado. Con voz temblorosa, hablé. Hermana, si puedes oírme, por favor, házmelo saber. Como un reloj, mi teléfono vibró una vez más. ¿Puedo hacerlo?, decía el tuit. Antes de que pudiera racionalizarlo, llegó otro mensaje, tienes que darte prisa. Eso me envió una descarga de ansiedad como electricidad, empecé a sacudir el cuerpo de mi hermana. Amanda, por el amor de Dios, despierta. Grité, ¿por qué tengo que darme prisa? Dímelo. Quiero ayudarte, por favor. Mi teléfono vibró otra vez, ellos vienen. ¿Quién? Grité, ¿quién viene? Esto atrajo la atención de las enfermeras, que empezaron a entrar en la habitación una por una para tratar de controlarme, intentaron levantarme, calmarme, pero la vibración de mi teléfono me devolvió al pánico total. Fue el último tuit que leería de mi hermana, y lo que decía me dejó con más confusión y rabia que claridad. Ya están aquí.
Mientras miraba la notificación, sentí mi ritmo cardíaco subir y desplomarse al mismo tiempo. El pitido rítmico de la máquina de mi hermana se convirtió en un zumbido largo y monótono, un pi, mientras las enfermeras corrían a su lado. Intentaron reanimarla, intentaron traerla de vuelta, pero fallaron, todo falló, yo fallé. Mi hermana estaba muerta, y yo me quedé con un agujero en el corazón, un agujero inmenso hecho de pavor existencial y preguntas mórbidas que nunca podré responder. Amanda, si de alguna manera puedes leer esto, por favor, entiende que te amo más que a nada, te extraño más que a nada, y espero que estés descansando en paz. Con amor, tu hermano. Maté a alguien en una historia, y acaban de encontrar su cuerpo. He estado escribiendo durante bastante tiempo. Todavía recuerdo cuando era un niño en la escuela y leí mi primera historia de miedo. Desde ese momento, quedé enganchado, buscaba esos relatos de forma maníaca y griega. Muy pronto, se convirtieron en lo único que rondaba mi cabeza. Naturalmente, era cuestión de tiempo antes de que intentara escribir algo yo mismo. Sentía que entendía lo básico. Buen ritmo, diálogos naturales, y lo más importante, terminar la historia. Hace poco, escribí un relato sobre un asesinato, específicamente, el asesinato de un corredor de avanzada edad que resultaba ser un testigo clave en un juicio importante. Mi personaje era una especie de mercenario encargado de atar los cabos sueltos. No soy Agatha Christie, solo quería probar con el género de misterio. En fin, me estoy desviando. En la historia, mientras el anciano corría por su ruta habitual, mi protagonista se adelantaba 1 kilómetro y colocaba un cable de metal fino estirado entre 2 árboles, directamente a la altura del cuello. Hice que mi personaje fuera un experto, que investigara, hice que supiera que el corredor iba a una velocidad de 8 kilómetros por hora y que su yugular estaría exactamente a 1,62 metros del suelo. Pero, mientras escribía, vi que las cosas no salían como esperaba. Al chocar con el cable, el anciano cayó al suelo, pero la sangre no salía a la velocidad que yo imaginaba. El hombre se quedó allí sentado, frotándose el cuello, asombrado al ver la sangre acuosa cubriendo su palma. Con un miedo animal, se puso de pie intentando escapar, así que hice que mi asesino saltara de los arbustos. No podía dejar que el objetivo se fuera, tenía que tomar fotos del cadáver para cobrar el trabajo. Lo derribó, se aseguró de que no hubiera nadie cerca, desenganchó el cable del árbol y lo envolvió alrededor del cuello del viejo, tiró con todas sus fuerzas, escuchando cómo la carne y las venas se desgarraban, hasta que los gruñidos del hombre se convirtieron en un gorgoteo, y el sonido de sus zapatillas contra el concreto se detuvo. Una vez que el cuerpo quedó flácido, retiró el cable, el hombre estaba casi decapitado, los pájaros seguían cantando, el agua de un arroyo cercano fluía suavemente mientras la sangre se extendía por el camino. Mi personaje tomó las fotos desde varios ángulos, enrolló el cable y corrió hacia su viejo Volkswagen, cubierto de sangre de pies a cabeza. Como dije, no soy un escritor de misterio. Al terminar, me di cuenta de lo mala que era la historia. No pensé en el ADN, ni en los testigos, ni en el hecho de que el asesino simplemente dejó el cuerpo allí en medio de un parque público. ¿Quién hace eso? Me sentí tan avergonzado de mi falta de lógica que borré la historia de inmediato, la mandé a la papelera de reciclaje y decidí irme a dormir para empezar algo mejor al día siguiente. Me acosté, y sentí que mis ojos solo estuvieron cerrados unos instantes antes de que un estruendo me despertara. Alguien golpeaba mi puerta principal con una fuerza brutal, la luz del sol llenaba mi cuarto, caminé hacia la entrada mareado, y los golpes se detuvieron de repente. Cuando abrí la puerta, no había nadie, ni siquiera en el pasillo. Sin embargo, había unas fotos Polaroid colocadas cuidadosamente en mi alfombra de bienvenida. Eran fotos del anciano, exactamente como lo había imaginado, exactamente como lo había mutilado, todas tomadas desde los mismos ángulos que describí en mi historia. Me quedé paralizado, asqueado por cómo esas imágenes decoraban mi entrada. Recogí las 6 fotos y las puse en la mesa de la sala, con esa cara de esto no puede estar pasando. Entonces, encendí la televisión. Puse las noticias justo a tiempo para ver el titular. Testigo clave en caso de crimen organizado es hallado brutalmente asesinado en un parque de Atlanta. Bueno, pensé para mis adentros, fue divertido mientras duró. Escribo esto ahora porque no sé cuándo será mi próxima historia. Puedo escuchar las botas tácticas de un equipo SWAT subiendo las escaleras de mi edificio, y estoy seguro de que sé exactamente hacia dónde vienen. No tengo nada más que decir. Gracias por leer, y espero que hayan disfrutado el relato. Mientras pude contarlo, asesiné a mi esposa hace 3 años, pero ayer ella apareció en mi puerta.
Hace 3 años, mi esposa se fue de campamento con 2 amigas y desapareció, lo tenía todo planeado, pedí que cubrieran mi turno, tomé un Uber, tenía una coartada, esa maldita infiel iba a recibir lo que se merecía. Me engañaba, convencía a todos de que yo estaba loco, no me dejaba ir, cuando pedí el divorcio, ella sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello, yo todavía la amaba en ese entonces, pero eso cambió rápido, empezó a traer hombres a casa, a veces a varios, se burlaba de mí, me mentía, me lanzaba cosas, no había salida, hasta que la encontré. Un día, caminando por la zona más oscura de la ciudad, un tipo drogado me ofreció una bolsa de algo, le di $10 y se fue tambaleando, supongo que en ese momento pensé que la muerte era mi única escapatoria. Llegué a casa y me encerré en el baño de visitas, nunca había probado drogas, nunca, miré ese polvo blanco, mis manos temblaban, pero ya no podía vivir así, me lo metí por la nariz y quemó como el infierno, el resto me lo tragué. Sentí un dolor agudo en la cabeza y caí al suelo, el piso estaba frío, mi piel estaba fría, pero luego vino un calor intenso, y con él, imágenes, alucinaciones, y un pensamiento que me gritaba, mátala. Cuando desperté, tenía un mensaje escrito en la muñeca con marcador. Mátala, me quedé helado, ¿era ese mi destino? Ya no tenía nada que perder. No fue difícil, esperé al viaje de campamento, un amigo vino a casa a ver el partido, se quedó dormido a las 8, salí, tomé un Uber con nombre falso y máscara, caminé 3 millas hasta su campamento, me escondí entre los árboles, esperé a que estuvieran cómodas. No diré qué hice después, porque si la policía encuentra esto, no quiero más cargos, solo diré que me deshice del cuerpo, nadie lo encontrará jamás, regresé a casa, caminé 10 millas, mi amigo seguía roncando en el sofá, me senté y me desmayé. Al día siguiente empezaron las llamadas, la policía, las búsquedas, yo estaba extrañamente tranquilo, mi amigo me dio la coartada y me sacaron de la lista de sospechosos, un mes después, cerraron el caso, solo yo sabía dónde estaba ella. Los últimos 3 años han sido duros, caí en el abuso de drogas, mi familia dejó de hablarme, anoche, estaba bebiendo una cerveza cuando escuché un golpe en la puerta, la abrí y casi me cago del miedo. Era ella, mi esposa. Se veía igual que siempre, el pelo en un moño, un vestido ajustado, sus botas, me dio esa misma mirada fría de siempre, y bien. Muévete, dijo, y por alguna razón, lo hice, entró a la casa, criticando el desorden, diciendo que el lugar olía a mí, o sea, mal. Tú no eres real, le dije, ella se acercó y me dio una bofetada, me dolió, ¿eso era real? Voy a traer a un amigo más tarde, mejor limpia esto y deja de actuar como un loco, sentenció. Se fue a su habitación, la que yo no había tocado desde aquella noche, yo limpiaba con las manos temblando, ¿eran las drogas? ¿La cerveza? Ella volvió a bajar con un vestido nuevo, uno que yo nunca había visto. ¿Qué? Oh, limpiaste, gracias querido, dijo, yo solo la miraba, no podía ser real, al salir, noté algo extraño, su piel era demasiado pálida, sus ojos, eran verdes, ella siempre tuvo ojos azules, su cabello era demasiado oscuro, nada tenía sentido. Se fue, y yo me quedé en el sofá, pensando, esta mañana sus botas siguen aquí, ella debe estar aquí, no tengo a nadie más con quien hablar, esto es mi último recurso. Actualización 1. Algo raro pasa con la cosa que está en mi casa, es demasiado alta, mi esposa medía 1,60, esta cosa me saca una cabeza, sus ojos están demasiado rasgados, no me deja en paz. Actualización 2. Intenté dormir anoche y me desperté viéndola, o lo que sea esa cosa, es algo demoníaco, no tiene pelo, ni siquiera tiene ojos, su cuello estaba doblado hacia abajo, mirándome, necesito salir de aquí, pero no tengo a dónde ir, tal vez este es mi karma. Actualización 3. Trajo a un hombre a casa ayer, escuché gritos en la noche y hay un olor horrible viniendo de arriba, puedo oír cómo se está alimentando, soy el siguiente. Actualización 4. Creo que es mi turno, ya no se esconde, ya no oculta su verdadera forma, es una cosa delgada, alta, sin pelo, no deja de mirarme, creo que tiene hambre otra vez, puede que este sea mi último mensaje, debí haber soportado a mi esposa, creo que la extraño, creo que siempre la extrañaré. Actualización 5. Nunca pensé que actualizaría esto de nuevo, no me duele, ella no es mala, ella no me lastimará, ella me ama, ella me ama, ella me ama, no la lastimaré, yo la amo, estaré bien, ella quiere enseñarme su habitación, ahora estoy en paz, estoy en paz. No me busquen. Antes que nada, debo ser claro, estoy 100% sano mentalmente, nada de lo que voy a contarles es producto de mi imaginación, y no voy a dejar que nadie me crea lo contrario.
Fui detective durante 20 años, no soy un loco, soy un hombre que cometió un error que me persigue mientras las semanas pasan, nunca debí haber buscado, nunca debí dejar que mi orgullo se interpusiera en mi sentido común. 6 meses antes de mi jubilación, llegó una fotografía a mi escritorio, la pequeña Kylie Everson, vestida para su foto escolar de segundo grado, una sonrisa de dientes torcidos, cabello rubio rizado y un lazo rojo brillante en la cabeza, una imagen que jamás olvidaré. Mi compañero, el detective John Ripley, tiró la foto sobre mi mesa. Hoy tenemos uno de los tristes, campeón, suspiró. Cuando no lo son, Ripley. Respondí apagando mi cigarrillo. Pero esta vez era diferente. Ripley puso una cinta en el reproductor de VHS de mi oficina, eran las 3:18 de la madrugada, la cámara de una tienda captó a Kylie en pijama, sola, confundida, de pronto, ella giró la cabeza hacia atrás, como si alguien la llamara, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad, esa fue la última vez que alguien la vio. Fuimos a la tienda donde desapareció, un lugar de mala muerte, investigamos todo el día, mientras fumaba afuera, algo rojo en el desagüe me llamó la atención, me arrodillé y saqué un pequeño lazo rojo, el mismo de la foto, pero lo peor era la nota que tenía pegada. No me busquen. No era la letra de una niña. Ripley pidió refuerzos de inmediato, yo regresé a casa agotado, me desplomé en la cama y dormí profundamente, a las 9 de la mañana, alguien llamó a mi puerta. Al abrir, no había nadie, pero en la alfombra de bienvenida había un paquete, una caja de cartón pequeña, sin remitente, me la llevé a la oficina, pero en el camino, empecé a escuchar algo, un tic-tac, que venía de adentro. Entré en pánico, llamé al escuadrón antibombas y nos reunimos en un estacionamiento desierto, un hombre con traje blindado abrió la caja con cuidado, saltó hacia atrás horrorizado, es un dedo. Gritó, es pequeño. Y viene con un temporizador. Me quedé sin aire, el dedo era de Kylie, las siguientes horas fueron un borrón, en mi oficina, el tic-tac del reloj de la pared me estaba volviendo loco, así que le quité las pilas. Decidí ver la cinta de video una última vez, buscando cualquier pista, la rebobiné 4 veces, en la quinta, lo vi, escondido detrás de un árbol en la línea del bosque, justo donde Kylie giró la cabeza antes de desaparecer. Había un hombre, le hacía señas para que se acercara, lo que me dejó helado, lo que me destrozó el alma, fue ver que ese hombre, era yo. Mismas arrugas, mismo cabello gris, mismo rostro, pensé que mis ojos me engañaban, rebobiné 7 veces, era inconfundible, soy yo. Ripley entró a la oficina justo cuando sacaba la cinta. El dedo es de Kylie, dijo él, no hay huellas, encontraremos al enfermo que está jugando con nosotros, cueste lo que cueste. Yo también rezo por eso, Ripley, mentí, sintiendo que el corazón me latía a 1000 por hora. Me llevé la cinta a mi casa, pedí una semana de baja por enfermedad, me sumergí en la investigación de Kylie, busqué en redes sociales, y en la página de un pariente lejano, me llegó un mensaje privado. No me busquen. Al abrir el chat, vi una imagen que me hizo vomitar, era Kylie, acurrucada en una esquina de una habitación de concreto oscuro, su pijama estaba rota, su cabello sucio, y lloraba de dolor sosteniendo su mano derecha, donde antes estaba su dedo, y allí, de pie sobre ella, sonriendo con una mueca demoníaca a la cámara, estaba yo otra vez. No nos busquen, decía el siguiente mensaje. La realidad empezó a desmoronarse, ¿cómo era posible? Escuché golpes urgentes en mi puerta, era Ripley, jefe, ¿has visto la cinta? No la encontramos en la oficina, además, ¿por qué le quitaste las pilas al reloj? La gente está preocupada por ti. Estoy bien, John, dije intentando cerrar la puerta. Encontramos huellas dactilares, amigo, dijo él con un tono que yo conocía bien, era el código para estás bajo arresto, ven a la oficina conmigo, vamos a aclarar esto. Le dije que me cambiaría de ropa y lo vería en el auto, pero salí por la puerta trasera, escapé hacia el bosque, caminé durante horas, bajo el ritmo de mi propio corazón, no sabía a dónde iba, hasta que vi las luces de un estacionamiento, era la tienda de la cinta. Me escondí entre los árboles, y entonces vi algo que me hizo saltar de alegría, la pequeña Kylie Everson, estaba allí, de pie, confundida. La llamé por su nombre, ella giró el cuello y me miró, le hice una seña con la mano para que se acercara. Kylie está a salvo ahora, he decidido quedármela hasta que pueda descubrir quién es el hombre que la secuestró, pero hasta entonces, les prometo a todos, a Ripley y a cualquiera que esté leyendo esto. Kylie está bien, regresará feliz, pero por ahora, por favor. No me busquen. El sonido del monitor para bebés.
Estaba sentado en la cocina a altas horas de la noche, disfrutando del extraño silencio de la casa. Mi esposa estaba en el turno de noche en el hospital, y nuestro hijo finalmente se había quedado dormido en su habitación de arriba. El único sonido era el zumbido de la nevera y la estática del monitor de bebés sobre la mesa. De repente, la estática se despejó, escuché el crujido suave de la madera. «Papi», susurró mi hijo a través del altavoz, «hay un hombre debajo de mi cama». Suspiré, frotándome los ojos. Era la tercera vez esta semana. Me levanté, caminé por el pasillo y subí las escaleras. Entré a la habitación, donde la luz de la luna se filtraba por las cortinas, proyectando largas sombras sobre la alfombra. «Está bien», dije suavemente, sentándome en el borde de la cama, «no hay nadie aquí». Me agaché para mirar debajo de la cama, solo para demostrárselo, pero mi corazón se detuvo. Debajo de la cama, hecho una bola y temblando de terror, estaba mi hijo. Me miró con ojos llorosos y señaló con un dedo tembloroso hacia la parte superior de la cama. «Papi», susurró con una voz casi inaudible, «hay un hombre sentado en mi cama». Me quedé helado, mi piel se volvió fría como el hielo. Si mi hijo estaba debajo de la cama, entonces al lado de quien me acababa de sentar. Sentí que el colchón se movía detrás de mí. Una mano, pesada y extrañamente cálida, se posó en mi hombro. No me di la vuelta, no pude. Lentamente, el monitor de bebés que tenía en el bolsillo, el que había olvidado apagar, cobró vida. A través del altavoz, escuché una voz. Era mi propia voz, viniendo desde la cocina de abajo. «No te preocupes, hijo», dijo mi voz desde la planta inferior, «subiré ahora mismo para atraparlo». Escuché el sonido de pasos pesados empezando a subir las escaleras. Pum. 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 La cosa sentada en la cama detrás de mí se acercó a mi oído. Podía oler el aroma de ropa vieja y polvorienta, y me susurró con una voz que sonaba exactamente como la de mi esposa. «No te muevas, veamos a cuál de los tú elige él». Incubación interna. El espasmo comienza como una pequeña traición. Un solo dedo se agita mientras ella escribe, un nudillo tartamudea en un ritmo que no reconoce. Mara culpa a la cafeína, a las fechas de entrega, a esa ansiedad educada que todos fingen que es normal. Ella lo ignora, pero el espasmo desarrolla dientes. Para la segunda semana, su mano derecha desarrolla su propia agenda. La piel de su dedo índice se arruga como un pez bajo un cristal. Cuando pellizca el lugar, se siente elástico y extraño, y un sonido húmedo sale de su palma, un succionar suave y continuo, como si algo detrás de la piel estuviera saboreando el aire. Por la noche, la mano se encoge como una garra y tiembla hasta el amanecer, rasgando las sábanas hasta convertirlas en hilos. El médico dice que es estrés, lo dice porque es fácil. Mara vuelve a casa con vitaminas y la mentira educada de que estará bien. Pero empeora en el metro. Mara ve su reflejo en la pantalla de una tableta, y su mandíbula parece floja, como si encajara en varias posiciones a la vez. La piel de su antebrazo pulsa como un segundo corazón. Debajo de ella, los músculos se reorganizan, hilos de algo pálido y gelatinoso se tejen en nuevos patrones, como si su brazo estuviera siendo reconstruido desde adentro. Deja de ir a trabajar, empieza a dormir a horas extrañas. En sus sueños siente el deslizamiento suave de tejido sobre tejido, como limo sobre azulejos. Cuando despierta, hay una nueva geografía en su abdomen, una cresta de tejido cicatricial que supura un pus con olor a monedas viejas y lluvia. La curiosidad es un motor cruel. Una tarde, Mara nota que el desagüe de la bañera se tapa con hilos blancos que nadan en la espuma. Ella se acerca, el agua caliente ha ablandado su piel, y decide que quiere ver qué hay debajo. Necesita una hoja. La luz no basta para cortar el hambre de conocimiento. El primer corte es clínico, preciso, pero el sonido no es el del papel. Su piel se rasga como tela vieja, los bordes se curvan húmedos. Debajo de la membrana el tejido es brillante, estratificado en capas translúcidas que se mueven por sí solas. Pequeñas ventosas parpadean a lo largo de una banda rosada. No son ventosas humanas, son como las de un pulpo, pero increíblemente finas. El dolor es incandescente, pero no es lo peor. Cuando introduce los dedos, algo dentro de ella la sujeta, no con malicia, sino con intención. Siente una respiración superficial y secreta dentro de su propia carne. No deja de cortar, no puede. Cambia los bisturís por tenedores y clavos cuando los estériles se acaban. Aprende el sonido exacto de la fascia partiéndose. Ve cómo los ligamentos se desenredan como cuerdas y se anudan en bucles que no deberían existir. Sus costillas se aflojan como una cerca vieja para dejar espacio a una bolsa que brota en su esternón. Una bolsa húmeda que respira, saboreando la luz y recogiendo polvo como una boca sin labios. Afuera, el mundo sigue con sus pequeñas tiranías.
La renta, el perro del vecino, adentro, los organismos se multiplican, pequeñas colonias brotan en sus rodillas, bulbosas y translúcidas, emitiendo un sonido como el de una garganta intentando cantar, sus codos desarrollan articulaciones nudosas que hacen clic al moverse, sus dedos se fusionan en manos membranosas, sus párpados se dividen para cubrir nuevas pupilas secundarias que se abren en su garganta. El espejo es un documento de lo incorrecto, partes de su rostro cuelgan para nuevas utilidades. Sus pasajes nasales se ramifican como un mapa de tuberías viejas, una boca secundaria se abre en su cuello para saborear el hierro en el aire, Mara se ríe y algo dentro de su garganta suena como una moneda cayendo en vidrio hueco. Una amiga intenta ayudarla, pero cuando le quita la camisa a Mara, grita y se desmaya. Por un segundo Mara siente vergüenza, y luego ya no. La vergüenza es un sentimiento humano que pertenece al cuerpo de ayer. Lo que florece en su lugar es algo más silencioso y hambriento. Los medicamentos fallan, los antibióticos resbalan sobre su nuevo microbioma como lluvia sobre aceite, ella ya no siente dolor, siente gramática, el dolor le dice dónde tallar, dónde animar a los nuevos órganos a alinearse, es cirujana y jardinera al mismo tiempo, podando aquí, fomentando un brote allá con incisiones cuidadosas. Su piel se engruesa en placas sobre los hombros que chocan entre sí, entre las placas, brillan fotorreceptores de un violeta lechoso que captan la luz baja, una cola larga y fibrosa brota de su columna, desenrollando vértebras como una cinta, a veces, cuando está sola, se envuelve en ella para sentirse contenida. El olor está en todas partes, fermentado, dulce y metálico, como naranjas podridas, los vecinos se quejan, pero ella es inalcanzable, la cosa dentro de ella no entiende de cortesías sociales, es una entidad arquitectónica que solo quiere expandir sus habitaciones, crear más superficie para la sensación. Llega un punto en el que pierde los nombres, olvida la palabra amigo, olvida el nombre de la farmacia, solo recuerda instrucciones táctiles. Cómo separar el tejido sin matar las microventosas, cómo pegar una membrana para que no llore, la memoria ahora es un protocolo quirúrgico. El final no es repentino, no hay una explosión de sangre, es banal. Una noche, Mara mira por la ventana, su reflejo es una masa de crecimiento y adaptación, manos gruesas como paletas, una cola enroscada en el suelo, un rostro diseñado para que la luz roce sus nuevas pupilas. Presiona su palma contra el cristal, y detrás de la piel de su muñeca, algo presiona de vuelta. Es un nido de bocas minúsculas, una red de cilios y labios y apetito, se abren y cierran con un clic húmedo, saborean el aire buscando sal, azúcar, el mineral de los azulejos del metro, las pequeñas bocas reconocen su olor y se mueven con entusiasmo hacia el calor. Mara pone su otra mano sobre ellas, con ternura, las bocas se deslizan en su palma como si siempre hubieran debido estar allí, piensa en su antigua vida como en un cuerpo tendido sobre un esqueleto que solo será recordado por unas cuantas fotos en un cajón. Afuera, una sirena suena y se apaga, adentro, sus nuevos órganos reorganizan el mapa de sus extremidades para formar una especie de cuna que sostiene a las pequeñas bocas en una geometría perfecta, ellas ronronean, excretan una película opalescente que sella las heridas y las hace brillar como piedra pulida, Mara pasa un dedo por encima y suena como una campana. Sonríe, no porque sea feliz, sino porque la sonrisa flexiona nuevos músculos que estaban esperando un rostro para usarlos, su lengua sale y lame la cáscara, sabe al comienzo de un sistema, un organismo construyendo su propio lenguaje. Las bocas dentro de su palma han aprendido el ritmo, golpean un código metódico que no es lenguaje, sino instrucción. Alimentar, crecer, enroscar, alcanzar, no cree que vaya a detenerse, no cree que quiera hacerlo. Abre la ventana y deja que su cola cuelgue hacia la noche como una extraña bandera. Abajo, alguien en la calle ríe, una risa normal, Mara la cataloga como un espécimen. Pequeña, brillante, humana, ya no la anhela, ya no la necesita. Las pequeñas bocas zumban contra el interior de su piel, ella siente el espasmo original todavía presente, como un motor viejo en ralentí. Nunca se detendrá, y curiosamente, descubre que eso está bien. El último pensamiento humano que tiene es una promesa para las bocas de su palma. Quédense, dice, el sonido es espeso en su garganta, y cuando sale de su boca, agita los pequeños cilios como una brisa, ellas responden a su manera, con un banquete suave, un tejido que se aprieta, Mara se apoya contra el cristal, convertida ahora tanto en animal como en casa, esperando a ver cómo querrá llamarse la próxima reorganización. Todos tienen 3 correcciones. Todos reciben 3 correcciones en la vida. A nadie se le dice para qué sirven, no está escrito en ningún lugar oficial, es simplemente algo que la gente sabe, de la misma forma que saben que no deben tocar una tetera hirviendo 2 veces.
Una corrección no llega con un sonido, no hay anuncios ni mensajes en una pantalla, la mayoría lo describe como un parpadeo, algo justo fuera de su campo de visión, como una sombra que pasa donde no debería haber ninguna, otros dicen que se siente como presión detrás de los ojos, breve pero inconfundible, seguida de la certeza de que algo ha cambiado. Solo hay una cosa que lo confirma. Un número, que aparece por menos de un segundo, justo donde no estabas mirando. Para Elías Ben, las correcciones eran simplemente papeleo. Trabajaba en el 8º piso del Departamento de Revisión de Comportamiento, un edificio de ventanas esmeriladas donde la luz nunca coincidía con la hora del día. Su función no era decidir quién era corregido o por qué, esa parte estaba automatizada, su trabajo era confirmarlas, verificar que una corrección había ocurrido, poner la marca de tiempo y archivar el registro. Era, como decía su supervisor, higiene administrativa. Elías se decía a sí mismo que él no causaba daño, solo lo documentaba, había consuelo en esa separación, una línea limpia entre la acción y el reconocimiento. En la oficina, trataban las correcciones como si fueran heridas menores o días de enfermedad, con el humor suficiente para evitar que el miedo se instalara. Alguien había pegado un cartel sobre el fregadero. La primera es gratis. Pero nadie bromeaba sobre la tercera corrección. Cada año, durante el entrenamiento, un video se reproducía en bucle. Las correcciones no son castigos, decía el narrador con calma, son herramientas de alineación. Elías procesaba un promedio de 47 confirmaciones al día, nombre, id, marca de tiempo, sello de confirmación, listo, el sistema nunca adjuntaba razones, solo resultados. Por eso el archivo de aquella mujer llamó su atención, su nombre era Mara Ionescu, 34 años, sin antecedentes, recuento de correcciones. 2. Elías hizo una pausa, las segundas correcciones no eran raras, pero eran lo suficientemente inusuales como para atraer la mirada, lo que lo inquietó fue el campo de infracción, estaba en blanco. No había comportamientos marcados, no había informes de varianza predictiva, solo una solicitud de confirmación silenciosa esperando su aprobación. Él confirmó la corrección, la foto de Mara se quedó en su pantalla más tiempo de lo normal, tenía el aspecto de alguien acostumbrada a detenerse justo antes de hablar. Esa tarde, Elías vio a Mara pasar caminando cerca de su edificio, tenía el mismo rostro de la foto, pero se movía con una precisión cuidadosa, no lenta, sino deliberada, como si cada paso requiriera una aprobación interna. Cuando alguien le habló, ella asintió pero no respondió, abrió la boca una vez, y la cerró de nuevo, al pasar frente a una tienda con espejos, giró la cabeza bruscamente hacia el otro lado. Elías sintió una leve presión detrás de los ojos, no una corrección, sino el eco de una. Después de ese día, empezó a notar patrones, indicadores que el trabajo le había enseñado a reconocer. Las personas con una sola corrección restante se comportaban de forma diferente, como si fueran conscientes de márgenes invisibles. Elegían asientos cerca de las salidas, evitaban gestos repentinos, sus conversaciones se sentían ensayadas, recortadas de cualquier cosa innecesaria, se disculpaban constantemente, lo siento, no quise decir. Perdón, debería reformular. Lo siento, olvida lo que dije. Nadie explicaba por qué, nadie preguntaba, la ciudad funcionaba mejor de esa manera. Una tarde, Elías estaba finalizando un lote de confirmaciones cuando la habitación pareció oscurecerse, no fueron las luces, sino el espacio a su alrededor, lo sintió antes de verlo, un breve endurecimiento detrás de los ojos, una sensación de desalineación. Entonces, en la esquina de su visión, algo parpadeó. 1. Desapareció casi instantáneamente, Elías se quedó paralizado, la consola emitió un suave pitido. Accedió a su registro personal con manos que sentía distantes, irreales, la interfaz cargó con su habitual calma estéril, recuento de correcciones. 1. Estado. Confirmado. Sin explicación, sin motivo listado, solo la confirmación. A su alrededor, la oficina continuaba con normalidad, alguien se reía en voz baja ante una pantalla, una impresora zumbaba, no sonaron alarmas, nadie se giró para mirarlo. Elías miró fijamente el número hasta que su visión se nubló, intentó recordar qué había hecho, qué podría haber dicho, pensado, o dudado, nada destacaba. Eso lo asustó más que si hubiera hecho algo. Minimizó la ventana, regresó a su trabajo. Pero la separación en la que tanto confiaba, la línea limpia entre el observador y el sujeto, había desaparecido. Y ahora, como muchos otros, solo le quedaban 2 correcciones,